Amén, que el Señor les bendiga, hermanas. Estamos ya terminando la última porción del libro de Esther. Usted se recuerda que Esther pues se llena de valor y se atreve a llegar ante el rey y le suplica que llegue a comer junto a Amán, que les va a ofrecer una fiesta a él y a Amán. Y entonces ya cuando estaban ahí bebiendo y comiendo, ella les vuelve a decir que vuelven a llegar el segundo día. Y entonces Amán piensa realmente que lo iban a gratificar, a exaltar, y toda la alegría se le perdía realmente cuando miraba a Mardoqueo. Entonces construye una gran horca en su casa para matar a Mardoqueo. Entonces llegan al segundo día y Esther se atreve a hablar porque no le decía cuál era su petición al rey. Entonces en el 7 dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el 3 dice: entonces la reina Esther le respondió y le dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y sierva fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces respondió el rey Asuero y le dijo: reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto, para poner en peligro su vida, verdad? Entonces Esther le dijo: el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Y lo declaró. Entonces se turbó Amán. El rey se enfureció, salió al patio y Amán se tiró a los pies de la reina Esther, pidiendo que intercediera por su vida, porque sabía que su vida iba a terminar ahí. Entonces el rey indudablemente pidió el auxilio de sus siervos, le pusieron una capucha que le ponían, porque casi sobre la reina Esther estaba, y la misma horca. Los que llegaron a auxiliar le dijeron que él había construido en su casa una horca para Mardoqueo. Mas sin embargo le dijo Mardoqueo que siempre te ha ayudado. Este Amán lo quería destruir. Entonces en el 9, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Llegó el día que tal vez no pensaban ni sabían cómo iban a poder solventar y cómo iban a poder salir de un asunto tan difícil, pero llegó el día de la misericordia realmente del Señor. Y entonces fíjese que el rey le entrega todas las posesiones que tenía Amán, su casa, el anillo que le había dado, las honras que le había dado, y se las da a Mardoqueo, porque la reina Esther le revela que Mardoqueo para ella era como un papá y que su pueblo era el pueblo judío. Y entonces la reina Esther, ya para terminar, se le vuelve a postrar a los pies porque el decreto iba corriendo. O sea, ¿cómo lo iban a detener ese decreto? Y entonces él le vuelve a extender el cetro a la reina Esther. Imagínese, una belleza con propósito, que en cuántas ocasiones ella logra llegar al corazón del rey. Entonces, el mismo día el rey Asuero, en el 8, dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Ageo y su designio que había tramado contra los judíos.
Viera, me impacta porque el rey viene y les da libertad a Mardoqueo y a la reina de Esther para que ellos trajeran a todos los escribas y volvieran a hacer un decreto de tal forma que detuvieran el antiguo decreto. Y entonces los escribas vienen y sacan un decreto en el cual sacaron que los judíos podían defenderse de cualquier persona que les quisiera hacer mal y que pudiera atacar contra la vida de ellos. Y como ellos tenían los anillos reales, lo firman y los correos y mandan a toda la gente, a todas las provincias. Entonces, miren el 8:8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces ellos tuvieron que ingeniarse y pensar con los escribas cómo hacer para detener el antiguo decreto en el cual la vida de ellos iba a ser puesta a finalidad. Pero lo logran hacer. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, ellos mandaron la copia del nuevo edicto. Fueron los correos, fueron todos a todas las provincias y llegaron. Y entonces detuvieron realmente el mal. Dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real y azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Se acabó el decreto. Dios realmente tenía un propósito con la reina Esther al haberla llevado al palacio, al haber pasado todo lo que pasó ella en preparación, al haberla levantado y haber ganado ese gran concurso de belleza y el haberle dado esa hermosa figura y su hermosa belleza para cautivar el corazón del rey con un propósito escondido. Entonces, no creamos, hermanas, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, no creamos que nuestra vida tiene ya un tope, sino que siempre pidámosle al Señor que Él obre poderosamente, porque usted sabe que nuestra vida no depende de las circunstancias ni de las leyes humanas. Realmente nuestra vida depende del Señor que está en los cielos. Él dice que le pertenece la vida y la muerte. A Él le pertenece. Y Él envía a sus ángeles para con nosotros. Y Él nos defiende y nos cuida. Y puede mover el corazón de reyes a favor de su pueblo. Es más, hasta la fecha, le cuento que hacen la fiesta del Purim en Israel. ¿Y por qué es? Porque vienen y promulgan cómo había un decreto para acabar contra el pueblo de Israel y cómo el Señor vino y los defendió. Y entonces dicen que sea acabada la cabeza de tu enemigo, así como el Señor detuvo todos los planes que Amán tenía para destruir, porque no le bastó acabar a Mardoqueo, como yo le decía, porque no le bastó su odio o su cólera solo con Mardoqueo. No, cuando averiguó que era todo el pueblo, fue usado realmente por el enemigo. Entonces, dice en el 9, en el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos,
pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Mire qué especial, porque realmente el Señor los protegió. Él fue mudado a la casa real de Amán. Le dieron anillo, le dieron ropa, le dieron una posición inigualable. Y la reina Esther, que fue el instrumento que Dios realmente quiso, lo usó. Entonces, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a todos los hombres que les querían hacer mal. Entonces en el 13 dice, respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. No quedó nadie, porque el odio de ellos venía hasta desde la familia. Usted sabe que quien le dio a Amán todas las ideas realmente de destrucción contra Mardoqueo fue la esposa. Y yo me imagino los hijos escuchándose. Entonces, 2 veces muertos fueron. Qué tremendo, ¿verdad? Porque acabaron completamente con toda su generación por haber deseado. Entonces, no crea que lo que ha estado pasando, Dios no está presente, no está atento, le es indiferente, no lo sabe. No, hermana, el Señor todo esto lo está usando con un propósito. Tal vez ablandar nuestro corazón, tal vez como Esther, que fue metida y tuvo que rendir sus planes, porque ella tuvo que rendir los planes que ella tal vez había concebido para ella. El Señor le cambió sus planes, y yo sé que en este tiempo el Señor ha cambiado muchos planes de muchas personas, y tal vez no lo llegan a entender a cabalidad, pero el Señor tiene un propósito más allá del que nosotros pensemos. Entonces simplemente, como decía, que el Señor siga haciendo su voluntad en nuestra vida, que el Señor siga haciendo su voluntad sobre nuestro país, que el Señor siga haciendo su voluntad en su iglesia, que el Señor levante en su momento la cabeza de la iglesia de Guatemala, que el Señor defienda a su pueblo y levante y podamos levantar cántico. ¿Usted cree que no hubo algarabía después de esta redención? En Susa, con todos los judíos, hubo una gran algarabía y fiesta, porque la vida de ellos había vuelto a ser preservada, y con un propósito, porque era un pueblo que amaba al Señor. Por eso nunca Mardoqueo aceptó postrarse delante de un hombre y rendirle pleitesía, porque ellos sabían delante de quién tenían que postrarse y arrodillarse. Entonces, nosotros no desistamos de hacer eso, de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, nuestra vida te pertenece. Nuestra vida, Señor, eres tú nuestro Rey, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Toda nuestra vida te pertenece a ti. Haz tú tu voluntad en nuestra vida. Entonces, gloria a Dios. Mire, entonces hicieron una gran fiesta, que es la fiesta del Purim. En el 16, aleluya, dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Todos tuvieron un día para alabar y para bendecir. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las vías sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Esa es la famosa fiesta del Purim. Gloria a Dios. Y esta fiesta hasta la fecha
es celebrada. Entonces quedó registrado y quedó escrito como una celebración en la cual el Señor glorificó su mano. Dice, mire, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Gloria a Dios. El Señor lo levantó tal vez más allá de lo que tal vez él pensó que podía llegar a ser. Entonces, esperemos en nuestro Padre Celestial, esperemos en Él, que Él nos cuida, que Él nos defienda, que su propósito sea cumplido y nos preserve para el tiempo que Él quiere hacer en nuestra vida. Yo sé que el Señor ha estado usando a muchas jovencitas, ha estado usando a muchas hermanas en la predicación de la palabra, y estos medios se han servido para eso, pero engrandezcamos el nombre de nuestro Rey, engrandezcamos y contemos sus maravillas, porque nos ha guardado de nuestro pie de tropezadero, ha enviado ángeles, nos ha protegido, nos ha sustentado, nos ha alimentado. Y aunque tal vez la prueba que algunos han pasado ha sido fuerte, en medio de esa prueba el Señor se ha glorificado. Le voy a pedir a mi auxiliar si me puede traer ella mi mantilla o una mantita que ella tenga. Nos ha auxiliado. El Señor nunca nos ha dejado. Es más, tal vez las pruebas fuertes que hemos pasado y la angustia que hemos pasado, como indudablemente la pasó la reina Esther y Mardoqueo, la hicieron tal vez sentir angustia, muchas noches de desvelo, y tal vez tú así te has sentido angustiada por todo lo que pueda venir sobre tu vida o la vida de tu familia, pero descansa en Él, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios que obra maravillas y hace portentos. Entonces esperemos en Él. Vamos a darle gracias al Señor. Si tú todavía no has visto la respuesta del Señor a lo que tú has estado pidiéndole a Él, yo te digo que no te desanimes, sino que espera y recuérdale a Él que tú estás esperando en Él por una respuesta. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este libro, Señor, de Esther, que nos muestra, Señor, cómo tu mano maravillosa, Señor, de poder obró, Señor, y movió el corazón de un rey a favor de tu pueblo. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida, la vida de nuestro pueblo, Señor, la vida de la iglesia, Señor, para que tú, Señor, nos sigas protegiendo y nos sigas guardando el tiempo que todavía tú nos quieres tener en la tierra. Haznos muy valientes, Señor, así como hiciste a Esther, muy valiente, Señor, para ayunar, para saber en qué momento, Señor, llegar delante del Rey y tocar el borde, Señor. Así, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, Señor, porque a ti te pertenece. Gracias por cada joven, por cada señorita, Señor, en Iglesia de Cristo Betel. Gracias por cada dama, por cada hermano, por los ancianos, por nuestro pastor. Gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo, Señor, que tú le has preservado como la sal de la tierra, Señor. Así dice tu palabra, Señor, que tu pueblo, Señor, es la sal de la tierra. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tenemos la presencia tuya, la unción de tu Espíritu Santo, que no nos deja, Señor, ni nos desampara, Señor. En el nombre de Jesús, ministra el corazón, Señor,
de aquellos, Padre, que se sienten, Padre, en medio de la prueba, Señor, y de la angustia. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús ese corazón para que la confianza, Señor, en ti no decaiga. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanas. Nos vemos. Hay más hermanas que están compartiendo también la palabra. Que el Señor les bendiga.